Cordial saludo a la familia en Cristo. Dios les bendiga. Para mí es un honor tener este tiempo con Dios. Y vamos a celebrar y vamos a alegrarnos porque hoy es día de gozo y de alegría. Disfrutemos este tiempo de Dios en casa. Dios me los bendiga. Con alegría. Vamos a decirle al Señor que le vamos a dar toda gloria. Cuán hermoso eres, Señor, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Y un momento allí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Damos la gloria a Dios y exaltamos su nombre y decimos que Él vive y permanece para siempre y que su favor y su misericordia siempre nos acompañan. Dígale gracias, Señor, por todo lo bueno que ha sido con todos nosotros. Le adoramos el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de tu pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Te adoramos,
Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de tu pueblo que te quiere adorar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Y dice: la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Te adoramos, Señor Jesús. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Tu nombre sea exaltado, Señor. Ahora, Señor, damos paso a la enseñanza de la palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Un saludo muy cordial para la Iglesia Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios en Cajicá y a sus pastores Sergio y Patricia Ramos, a toda la familia pastoral, al liderazgo y por supuesto a toda esta comunidad que a pesar de las circunstancias no para, sino que avanza y sigue adelante. Es un gusto contar dentro de las Asambleas de Dios con iglesias como ustedes. Les animo a no desmayar, a perseverar sabiendo que Dios tiene el control de todo y que de esta vamos a salir y vamos a salir mejor de lo que entramos. Así que por favor perseveren en sus hábitos de oración, de lectura bíblica, de fidelidad al Señor y aprovechen este tiempo para compartir el mensaje de salvación, porque Cristo viene pronto. Un abrazo y seguimos juntos extendiendo el reino de Dios a las generaciones. Qué bueno estar con ustedes, hermanos, y acompañar desde acá, desde este escenario y desde este púlpito, tener la honra y el privilegio de saludar a la iglesia de Cajicá, a nuestros pastores Sergio Ramos y Patricia Ríos, con sus preciosos hijos, siervos de Dios. Recuerdo que uno de ellos se llama Daniel, los saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús, como a sus otros dos preciosos hijos. De paso, saludar a la iglesia Minrey, saludar también a nuestra iglesia, que reciba la fortaleza y la bendición de Dios. Esa iglesia en Cajicá, esos hermanos sean fortalecidos, sean bendecidos. La fidelidad y el poder de Dios esté sobre ustedes. Permítanme compartirles la palabra, como dije al principio, y tener el privilegio de hacerlo con cada uno de ustedes. Un joven, siendo invitado por unos muchachos a una reunión, a una fiesta, un amigo le aconsejó, le dijo: vayamos a una fiesta. Él toma la decisión, este joven, de ir a la fiesta. No tenían en qué movilizarse, ni dijeron: llevemos el carro a su papá
y él a los escasos 16 años, en 1979 fue este caso, y él toma el carro de su papá por el consejo de un amigo y la invitación de sus amigos. Va a esa reunión, va con su carro. Cuando están en esa reunión y están con unos tragos sobre su cabeza, como todo joven, en esa época, como lo es ahora, el joven saca un revólver, propiedad también de su papá, y empieza a enseñárselo a sus hijos, sin recordar que está cargado y está inseguro. Este revólver se dispara y sale un proyectil y atraviesa la vejiga de uno de sus amigos, de uno de sus compañeros. Él, del susto, lleva a su amigo rápidamente en el carro, sin tener el pase, sin tener el permiso de su papá, rápidamente al hospital. Lo deja en el hospital y lo embarga el temor, el miedo, y sale corriendo a su casa. Y llegando a su casa, voltea a mirar a su hermano que está mirando televisión y le dice: fulano de tal, mi hermano, dile a mi papá y a mi mamá que los amo mucho. A los pocos segundos sonó un disparo, se pegó un disparo en la cabeza y cortó su vida. ¿Qué moraleja podemos tener de esto? Hay invitaciones en la vida que nos pueden llevar a la muerte, consejos que nos pueden llevar a la muerte. Así son las invitaciones. El mundo no ha cambiado, los hombres siguen cometiendo los mismos errores porque carecemos de un buen consejo, de un consejo que nos dé una vida de éxito, una vida de poder y una comunión con Dios. El mejor consejo es buscar a Dios en esta época y en esta época de crisis que está pasando el mundo. Déjeme leerle la Biblia, por favor. Déjeme traer una lectura bíblica en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Escritura: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he dado un varón. Después Dios le dio un hijo, y su nombre fue Abel, y fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, y pasando algún tiempo, que Caín trajo el fruto de su ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más engordados, lo trajo a Jehová. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti se te será dado tu deseo te enseñoreará sobre ti. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Muy bien, encontramos la escena de una familia que tuvo dos hijos. El primogénito llamado Caín, que trabajaba en el campo, y Abel, que trabajaba con los animales del campo como pastor. Dice que ellos trajeron una ofrenda a su Dios. Habían sido enseñados por Adán y Eva que había que llevarle presente a Jehová. De corazón le habían enseñado. En este escenario podemos ver que hay algo trágico, algo doloroso, que es la muerte de uno de los muchachos. Y no es por alguien extraño, es por su propio hermano. Su propio hermano había tenido unas dificultades emocionales. Su propio hermano había tenido con esas dificultades emocionales un principio como el grano de mostaza, empezando por la envidia, por el rencor, por la ira, por el enojo. Empezó a albergar en su corazón conductas y emociones que no eran las más apropiadas para el ser humano, que lo conduzcan a un buen fin. Este muchacho, viendo Dios la crisis, en la lectura, vemos que teniendo estas conductas fueron visitados por Dios. Dios siempre ha tenido cuidado de la humanidad. Dios siempre ha tenido cuidado de ti. Ha estado pendiente de tus necesidades. El Señor ve dos necesidades profundas en la vida de Abel. Le dice: ¿por qué te ensañaste? ¿Por qué adquiriste dolor? ¿Por qué adquiriste enojo, envidia, rencor contra tu hermano, contra el escenario que te tocó vivir? ¿Y por qué ha caído tu semblante?
son dos cosas muy diferentes. Una, las áreas internas y emocionales y espirituales. Las otras, las áreas físicas. Dependiendo de cómo nos sintamos anímicamente o espiritual o emocionalmente, lo reflejamos en nuestro cuerpo. Dios evidenció estos dos cambios en Caín. Sabiéndolo todo y conociendo y pesando el corazón de Caín, desciende, escuche bien esto, desciende de los cielos y se ocupa de la vida de Caín. Dios nunca llega tarde, déjeme decirle, hermano y hermana, que Dios nunca llega tarde. Dios ya ha llegado siempre pronto a nuestro corazón para cambiar nuestras conductas a fin de que no tengamos un resultado negativo o un resultado lamentable, como lo tiene o lo va a tener en unos instantes o en un tiempo muy cercano Caín. Y Dios le da la observación y le dice: Caín, habla directamente con él, porque Dios quiere hablar con nosotros, Dios quiere preocuparse de nosotros. Y le dice: ¿por qué te ensañaste? Ahora, cuando Jehová le pregunta esto, no lo dice con base a que Caín supiese lo que opinaba de su ofrenda. Nosotros lo sabemos porque Dios lo inspiró, pero Caín no lo sabía. No fue agradable porque Caín ya tenía una problemática interior, ya Caín tenía una problemática emocional. Entonces, él lo empezó a observar y a nosotros lo está revelando ya claramente porque quiere que lo conozcamos. Pero Caín no lo sabía, que él tenía opinión. La opinión de Abel, que era una opinión aceptable de su sacrificio, y la opinión negativa del sacrificio de Caín, porque no era la mejor conducta, no tenía la mejor disposición. Nosotros podemos ser creyentes, podemos conocer a Dios, nuestros padres nos pueden enseñar a llevar ofrenda a Dios, tener de temor de Dios, pero tenemos un problema, es cómo está nuestro corazón. Pero sin embargo, Dios está cuidando del corazón de Caín y de cada uno de nosotros. Y le dice estas dos palabras: ¿qué ha pasado? Que te has ensañado, que tienes un problema interno y se te está notando físicamente. Le da un consejo y le dice: mira, si tú haces el bien, no se te honrará, no se te exaltará. O sea, lo conduce y le da un consejo y le enseña a través de su propia palabra y le dice: si tú haces el bien, serás victorioso, serás bendito, serás exitoso. Lo motiva y también le da un consejo. Le dice: y si haces el mal, entonces el pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir cuando la Escritura dice que el pecado está a la puerta? Lo que le quiere decir es que el pecado nos lleva al error. Pecado no es simplemente lo que nosotros conocemos, es empezar a anidar dificultades, rencores, iras, enojos y aún comentarios que se vuelven a la postre contra nosotros mismos. Es el pecado está a la puerta y el resultado va a ser negativo. El error, el pecado está a la puerta. Entonces le da ese consejo a Caín. Caín no lo percibe, no lo recibe con beneplácito. Entonces Dios lo visita, está pendiente de él y en segundo lugar le da un consejo y Caín no lo recibe. Estamos frente a una generación que no recibe consejos. ¿A qué me refiero con eso? El papá, hablando de Adán, no recibió el consejo de Jehová. Un día se paseó Dios con Adán en el huerto del Edén y le dijo: mira, mi hijo, todo puedes disfrutarlo, puedes vivir bien. No tienes por qué tener ninguna necesidad, no tienes por qué enfermarte y no vas a morir. Pero solamente te voy a dar un consejo: come de todo árbol, pero no comes de ese, no vas a comer de ese. Y le dio el consejo y se lo indicó y le mostró. Y Adán, igual que Caín, se negaron al consejo de Dios, de Jehová. Estamos frente a una generación que no recibe consejos, es una generación que es rebelde. Y podríamos decir, ¿somos nosotros mejores que Caín y Adán? Estamos en un escenario donde somos bombardeados por más necesidades, por más dificultades, y nos dan multitudes de consejos. Nos abordan con consejos de diferentes maneras. Ahora, podemos ver que los consejos no pueden ser tan acertados como el que le dieron a ese joven que le comenté, que se llevara el carro de su papá, siendo un menor de edad, tomó el revólver, tomó una alternativa que fue una alternativa de muerte y se quitó la vida. Caín, habiendo dicho a su hermano, haciéndole la invitación, le dijo: vamos, Abel, nos damos una vuelta. Ambos eran jóvenes de campo, ambos eran, uno pastoreaba, el otro cultivaba, y solían como hermanos salir a algunos sitios a disfrutar un rato como hermanos. Y Abel no ve nada de malo en la invitación y se va con su hermano Caín, teniendo la plena confianza de que su hermano tiene un corazón sano, sin saber que ha recibido el consejo de su ira, de su error, de su enojo, de su envidia. ¿Y qué pasa en esa escena? Lo mata. Su propio hermano
Y habiendo Dios queriendo advertirle de que el pecado está a la puerta, que el error está a la puerta, no recibió el consejo. Entonces estamos frente a una generación que no recibe consejos. Déjenme darles entonces hoy unas recomendaciones. ¿Cómo nosotros podemos percibir el consejo de Dios? Primero tenemos que saber que Dios está pendiente de nuestras necesidades y de nuestras dificultades físicas, emocionales y espirituales. Él está pendiente. Él llega temprano, Él siempre desciende y te habla y te da consejo a través de muchas cosas o de muchos elementos que te voy a hablar en un instante. Entonces miremos, crea como recomendación que Dios sigue preocupado por ti, sigue preocupado por la humanidad, desde el principio hasta el final. Que el hombre cometa los mismos errores es diferente, pero créeme que allí en el escenario de tu casa, en la dificultad que estás pasando o la que podamos estar pasando nosotros, Dios sigue visiblemente preocupado por nosotros. Crea que Dios también conoce nuestro corazón. Déjeme darle una recomendación. Evalúe, porque lo que Dios quiso hacer con Caín era que evaluara su condición. Evaluemos cómo estamos pensando, cómo estamos actuando, qué estamos sintiendo, qué estamos pensando. Evaluemos, porque el Señor aún conoce y pesa nuestro corazón. Porque cuando llegó a donde Caín, conocía el corazón. Cuando habló con Adán, también conocía el corazón. Podríamos decir, ¿por qué no intervino? Porque, como lo dije en otra predicación, Dios da libertad por el libre albedrío. Y no se entromete si no permitimos que Él obre. Por eso Él llega temprano y pide el favor tuyo que lo dejes intervenir, y viene con un consejo, con una alerta, y te da las consecuencias o te da las directrices de las consecuencias de nuestros errores o de nuestros malos consejos, de recibir malos consejos. Crea que Dios quiere intervenir en nosotros. Crea lo que en este momento de nuestra vida, en este instante de nuestra vida, hoy mismo mientras estoy predicando, Dios quiere intervenir. Si tú necesitas un milagro, créeme que Dios quiere traer sanidad sobre tu cuerpo. Dios quiere intervenir en tus emociones, en tus pensamientos, en tu economía, en tu vida espiritual. Pero créelo y acéptame ese pequeño, digámoslo, de esta recomendación. Crea también que Dios quiere en este instante de la vida darte a ti un consejo. Yo estoy distante de ti. Tú vives en Cajicá, nosotros aquí en Funza, y no puedo saber qué necesitas, pero Dios sí lo sabe. Y quiere llegar oportunamente con ese consejo. Pastor, ¿cómo podemos saber el consejo de Dios? ¿Cómo podemos atender al consejo de Dios si a veces no lo sentimos o a veces no lo oímos? Ya vamos para allá. Entonces también crea que Dios quiere y tiene una respuesta para ti. Para que el escenario de nuestra vida no sea como el escenario de Adán, que trajo la muerte a los hombres, y como no sea como el escenario de Caín, que mató a su propio hermano. No tomemos malos consejos y no tomemos malas decisiones sin la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad, el pecado está a la puerta, o sea, el error. Recuerden que en una predicación también dije que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿no habéis podido orar y velar conmigo una hora? Orad y velad para que no entréis en el error, en la tentación, en la equivocación, en el mal consejo. No solamente de los de afuera externamente, sino de nuestro propio corazón, de nuestra propia mente, porque a veces nos imaginamos cantidad de cosas. A veces tenemos una percepción equívoca de las personas o de los hechos o de los eventos. Pero déjeme decirle que entonces, ¿cómo Dios te da el consejo? ¿Cómo Dios ha venido dando el consejo a la iglesia? Entonces déjeme decírselo, que se lo ha dado primeramente a través de la Biblia. La Biblia es una de las consejeras que habla de conducta, de moral, de principios, de normas, para que usted, asumiendo ese consejo y asumiendo esa palabra de Dios, usted pueda apartarse del mal, del pecado, del error. Recibamos el consejo bíblico. Pero también Dios utiliza a pastores. Dios dejó 5 ministerios: pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Dios dejó ministerios entre nosotros. Acudamos a esos ministerios, no que usted vaya donde el profeta, no. Si usted tiene un pastor, atienda el consejo de la palabra, lea la palabra, que la palabra es la mejor consejera. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Pero también tenemos otra recomendación que darle. ¿Cómo Dios quiere? Y después de que tú atiendes a la palabra, atiendes a tus pastores, atiendes a la doctrina y te vuelves un líder, te vuelves un hombre de comunión, un hombre que sabe que Dios llega y lo escucha, te da una sensibilidad, te da una libertad y una pureza y te santifica y te llama su hijo para que atiendas directamente a la voz de Dios. No es que ya no sirva la Biblia o que ya no sirva el pastor o el profeta o el evangelista, no, de ninguna manera.
es que ya Dios empieza a obrar directamente en nuestra vida sensible y espiritual, porque sabemos que Dios está a nuestro alrededor y nos está dando el mejor consejo y nos está dando un cambio sustancial dentro de nuestro espíritu. Entonces, cuando el hombre se hace sensible, entonces Dios nos podrá decir: recuerda que si haces lo bueno, el bien y la honra vendrán sobre ti. Pero si no hicieras el bien, entonces el pecado está a la puerta. Hermano, hermana, deseo que Dios lo bendiga. Una familia que como padres tuvieron una dificultad y pasó generacionalmente a la otra familia o a la segunda generación que fueron sus hijos y se equivocaron. Y de ahí para acá los hombres nos hemos venido equivocando. Pero déjeme decirle y déjeme aconsejarle: recibamos el consejo bíblico, el consejo de nuestros pastores, el consejo de los hombres de Dios y atendamos a la palabra de Dios, que Dios nunca llega tarde. Mis pastores en Cajicá, Patricia Ríos y Sergio Ramos, y sus preciosos hijos sean benditos. Esa congregación sea bendita en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es una iglesia llevada por el consejo de Dios, que Dios la hará reverdecer, la hará bendecir, y en estos tiempos de dificultad les traerá bendición. Déjenme decirles lo último, déjenme darles una recomendación: no dejen de orar por su iglesia, de orar por sus pastores, contribuir con sus ofrendas, con sus diezmos, contribuir con su primicia, sabiendo que la iglesia sigue funcionando, que la iglesia sigue obrando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos la iglesia de Cajicá, bendecimos la iglesia de Minray. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu, enviamos el mejor consejo, que es la palabra del Señor, para que nuestras generaciones sean benditas. Dios les bendiga, Dios les guarde, traiga sanidad, poder y gracia sobre sus vidas, y una vida promisoria y exitosa en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y jóvenes, Dios les bendiga y nos vemos en otra transmisión. Listo, pero no me pelees más por mis bigotes, listo. Ay, ay, ay. Muy buenos días, jóvenes, Dios les bendiga. Nosotros somos del Ministerio G, somos Pablo y Liliana, líderes juveniles. Hola muchachos, ¿cómo están? Y así como muchísimos de ustedes, si no todos, nosotros adorando desde casa. Entonces, encontramos en la palabra del Señor, Salmo 144, dice así: bendito seas, Señor mi roca. Tú me entrenas para la batalla, fortaleces mis manos para el combate. Tú eres mi castillo de misericordia, mi fortaleza, mi libertador. Eres mi escudo y en ti me refugio. Tú haces que los pueblos se sometan a mí. Esta es una bellísima presencia de la palabra, porque en ella encontramos no solamente la libertad, sino también la confianza que nos da Dios. Y en eso tenemos que ser muy enfáticos en todo este proceso que vamos llevando. Recuerden que es un proceso, porque son unas pruebas, y esas pruebas nos estamos sometiendo a ellas para poder llegar a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores hermanos. Va a haber un cambio muy grande y bellísimo de aquí en adelante. Tenemos que tener, además de eso, la resiliencia suficiente para poder reinventarnos cada día, y realmente cuando volvamos a congregarnos vamos a tener una libertad y una confianza mucho más grande en Cristo Jesús. Jóvenes, los invitamos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp que está aquí abajo. Estamos realizando unas competencias bíblicas todos los sábados a las 7 de la noche. No te pierdas la oportunidad de compartir con los jóvenes de la iglesia, de conocer acerca más del Evangelio y sobre todo de tener una relación más estrecha con Jesús. Hermanos, nosotros te invitamos a que, si conoces jóvenes, les compartas este mensaje. Recuerda que Dios obra de maneras increíbles y creemos firmemente en que esta es una valiosa método que Dios está utilizando para alcanzar mucho más jóvenes. Esperemos que nos veamos todos pronto y nos congreguemos en Cristo Jesús. Amén.
de conocer acerca más del Evangelio y sobre todo de tener una relación más estrecha con Jesús. Hermanos, nosotros te invitamos a que si conoces jóvenes, les compartas este mensaje. Recuerda que Dios obra de maneras increíbles y creemos firmemente en que esta es una valiosa método que Dios está utilizando para alcanzar muchos más jóvenes. Esperemos que nos veamos todos pronto y nos congreguemos en Cristo Jesús. Amén.